Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Estamos nuevamente con ustedes trayendo una clase más de escuela dominical. No sin antes darle gracias a Dios por su amor, su misericordia, y que por medio de su palabra podamos aprender juntos hoy en este día. Y hemos tocado unos temas últimamente acerca de la evangelización, acerca de del ministerio que Dios ha dejado a la iglesia, de la encomienda que ha dejado, y es de traer más gente a sus pies, de predicar el evangelio, de llevarles las buenas nuevas de salvación. El tema trimestral se llama Equipando a los santos para el ministerio. Y cuando se dice equipando a los santos, el único que puede equipar a aquellas personas que hablan del Señor Jesucristo, que hablamos del amor de Él, solamente es Cristo Jesús. Ni el mejor programa, ni un buen maestro nos va a poder equipar, solamente Cristo Jesús nos puede equipar. Claro, hay que irnos a preparar, hay que prepararnos, hay que ir a las clases que nos den cuando se trate de cómo evangelizar, pero el único que verdaderamente nos puede enseñar es Cristo Jesús. Él es el verdadero pescador de hombres y Él nos puede enseñar a cada uno de nosotros. Nuestra lección como título trae ahora la multiplicación de nuestros recursos. La multiplicación de nuestros recursos. Y la base bíblica está en Marcos 6:30 al 44. Y como objetivos tenemos, en nuestra lección tenemos que Dios, es saber que Dios nos capacita para saciar el hambre espiritual del mundo. Dios nos capacita para saciar el hambre espiritual del mundo. Por eso le decía que el único que puede capacitar es Cristo Jesús. Cristo Jesús sabe lo que necesita el ser humano, lo que necesita cada hombre aquí en la tierra, y Él es el que nos puede ayudar para saciar esa hambre, esa necesidad espiritual. Y también Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos hace sentir compasión por aquellas personas que aún no le han conocido. Y también otro punto que verdad se quiere tratar es de que saciarnos primeramente para poder alimentar a los demás. Eso es muy importante, la necesidad de saciarnos nosotros primero para poder dar. Si nosotros no nos saciamos primero, no vamos a poder dar a los demás. O sea, ¿cómo vamos a dar si no tenemos nada? También como evangelistas, predicadores, pastores, también se deben de saciar de la palabra de Dios, se deben de saciar de la presencia del Señor Jesucristo para poder compartir con aquellas personas. El pensamiento central tenemos, aunque los recursos sean limitados, el Señor los puede multiplicar si los ponemos en sus manos, ¿verdad? Y pues la cita bíblica para meditar se encuentra en Marcos 6:37 al 42. Espero lo lean allá en su casa porque son bastantes textos y eso los puede leer ustedes allá en casita. Pero la lección que vamos a estar trayendo, o la base bíblica, ya la hemos escuchado muchos, y se trata acerca de la alimentación de las 5,000 personas. Fue un milagro tan grande que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquel día, y no nomás en aquel día, todavía hoy en nuestros días sigue haciendo milagros. Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Su poder no se ha acabado, su poder no es limitado, Él sigue siendo el mismo. Y los milagros que Él hizo cuando estuvo en la tierra los puede seguir haciendo. Y puede seguir haciendo más y más y más, porque Él es todopoderoso. Y vamos a entrar
a nuestro primer versículo de este día y se encuentra en Marcos 6:30 y dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y la palabra apóstol, hermano, es una palabra, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos, a las 12 personas que Él había escogido. Y apóstol significa mensajeros o enviados. Estas personas que Él había escogido, a las que llamó apóstoles, iban a ser sus embajadores, iban a ser sus representantes. Entonces dice el texto: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Vinieron sus representantes con el Señor Jesucristo, se reunieron con Él. Ahora, estos hombres venían, ¿verdad? Venían de una gira que nuestro Señor Jesucristo los había mandado, a una gira donde los envió, porque nuestro Señor Jesucristo en Marcos 6, del 7 al 13, dice: después que llamó a los 12, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les dio instrucciones de que debían de llevar, qué debían de llevar y qué debían de hacer. Entonces, en esos textos también eso lo encontramos en Mateo y Lucas, que nuestro Señor Jesucristo envió a estos mensajeros, envió a estos apóstoles a predicar su palabra y le dio las instrucciones de que deberían de predicar el reino de Dios, y también les dijo que deberían de orar por los enfermos y echar fuera a demonios. Entonces el texto nos dice que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Ellos habían enseñado lo que Jesús les había dicho que enseñaran y lo que habían aprendido acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y también lo que habían hecho, pues, sanar enfermos, echar fuera demonios. Entonces, estos hombres vinieron y le dieron cuentas a nuestro Señor Jesucristo de lo que habían hecho acerca del encargo que nuestro Señor les había enviado a hacer. Amén. Dice que pues ellos salieron a predicar a los hombres que se arrepintieran, que volvieran su mirada a Dios Todopoderoso, porque había muchos religiosos en aquellos tiempos y estos hombres pues salieron hablando acerca del arrepentimiento. Nosotros, así como estos hombres fueron a predicar y anunciar las buenas nuevas, lo que Jesús les había dicho que predicaran o que enseñasen, así debemos de ser nosotros, cada uno de nosotros, o sea, como ministros, como predicadores, como evangelistas, como discípulos del Señor Jesucristo. No debemos de hacer otra cosa ni enseñar otra cosa, sino solo la que el Señor Jesucristo nos manda a hacer. El Señor Jesucristo nos mandó a ser discípulos a toda la tierra, por todo el mundo, enseñándolos y bautizándolos. Y como sabemos que Él instituyó pastores, maestros, pues también pues nosotros debemos de enseñar lo que Él nos manda. No podemos andar enseñando otras cosas. También los ministros del Señor habrán de darle cuenta de lo que han hecho y enseñado, así como estos discípulos vinieron al Señor Jesucristo, dice que se juntaron con Él y le contaron todas las cosas que habían hecho, ¿verdad? Le dieron cuentas a Él. Así algún día los ministros, todos vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Vamos a darle cuenta de lo que hicimos por su obra, del trabajo que Él nos ha encomendado a hacer. Había la gira, o lo que estos hombres habían ido a hacer, porque no sé cuántos días duró, pero parece que duró como de 6 a 7 días por ahí. Había sido satisfactoriamente. Venían contentos, venían alegres,
pero pues también venían un poco cansados, ¿verdad? Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, concuerdan en que los 12 acaban de regresar de su recorrido por el por el norte de Galilea, a pie, predicando y sanando, echando fuera demonios. O no es como hoy en nuestros días que se mueve uno en carro, ¿verdad? No, estos hombres anduvieron caminando y como les digo, la gira duró como de 6 a 7 días, entonces ah, fue un poco cansado para ellos. Y las personas que andan evangelizando de pueblo en pueblo o se mueven de una ciudad a otra, los predicadores, pastores, saben lo, lo cansado y agotador que es esto. Claro, el Señor Jesucristo nos da fuerzas por medio del Espíritu Santo, les da fuerza a los pastores, a los predicadores, pero físicamente es un poco agotador. O sea, esas personas saben el arduo trabajo y la responsabilidad que hay en la obra del Señor. Saben que deben de hacer todo agradando a nuestro Señor Jesucristo y sin hacer nada fuera de orden. También saben que es agotador físicamente, ¿verdad? Esto, las personas que andan para allí y para acá, hemos tenido la oportunidad pues de conocer a evangelistas que han venido a la iglesia y pues sí, predican la palabra, nos traen buenas enseñanzas, pero como andan para allí y para acá, pues se les mira un poco cansados, pero ellos andan predicando por el amor del Señor Jesucristo a que otras personas vengan a sus pies y Dios les da fuerza. También los pastores se cansan, hermanos, ellos también se cansan, no son máquinas ni son superhombres, son hombres como nosotros, como de hueso y de carne, y sus fuerzas muchas veces se cansan también, pero gracias a Dios que tenemos un Dios que nos da fuerzas, que les anima a seguir adelante, que les da vida, ¿verdad? Para y rehabilita sus fuerzas para seguir llevando el mensaje de salvación a toda criatura. Entonces ya miramos el primer texto de nuestra lección, que cómo llegaron estos discípulos y le rindieron cuentas al Maestro. Y es al único que debemos de rendir cuentas, al Señor Jesucristo. No debemos de rendir cuentas a nadie más que a Él. Claro, va a decir, estar bajo la autoridad del pastor y pues decirle a Él lo que estamos haciendo, pero primeramente debemos de ir a nuestro Señor Jesucristo y rendirle cuentas a Él de lo que se ha hecho, ¿verdad? Dice en Marcos 6:31, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, después que nuestro Señor Jesucristo recibió el informe de sus discípulos y cómo los miró contentos y todo eso, pues también Él conocía que como seres humanos, pues se merecían un descansito, un refrigerio, ¿verdad? Pues Él también fue humano como nosotros, 100% hombre, ¿verdad? Pero no dejó de ser Dios. Y les dijo, venir vosotros aparte a un lugar desierto, ¿verdad? Sabía que estos hombres pues venían cansados y pues necesitaban un tiempo a solas con Él, pasar un tiempo, ¿verdad? En paz, tranquilos, olvidándose un poco de del bullicio, del gentío, de lo que habían hecho y estar con nuestro Señor Jesucristo. Un tiempo de disfrutar de compañerismo entre ellos. Y es importante que como obreros del Señor sepamos que necesitamos o se necesita un tiempo aparte para descansar con la compañía de nuestro Señor Jesucristo, un tiempo a solas con Él. Sí, ¿verdad? Es bueno
cuando estamos orando, ¿verdad? Pues orar por las necesidades, por la congregación, pero hay que escoger un tiempo a solas con Él, decirle cómo te sientes, qué has hecho, ¿verdad? Pero a solas con Él. No estoy diciendo que nos olvidemos totalmente de todo, sino apartar un tiempo, aparte, un tiempo especial, que uno diga, Señor, este es mi tiempo para ti, ¿verdad? Así como los predicadores y los evangelistas, pues deben un poco de olvidarse, ¿verdad? De, de todo el programa que tienen o de la congregación y escoger ese tiempo especial, a solas con Él. Dice que en Marcos 6:32 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, solos donde no había nadie más. O sea, en ese lugar no había nadie más. Iban a un lugar solos, especial para ellos. Por eso les digo que hay que escoger un tiempo a solas con nuestro Señor Jesucristo. Olvidarse de, como les digo, de lo que está a nuestro alrededor. Si es pastor, puede olvidarse un ratito de la congregación, porque los pastores oran por las ovejas, oran por la congregación, oran por los problemas de la congregación. Entonces, pero hay que apartar un tiempo a solas, un tiempo de intimidad con nuestro Señor Jesucristo a solas es necesario. Como obreros del Señor, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, debemos escoger ese tiempo a solas con Él. Si no buscamos ese tiempo a solas con el Señor Jesucristo, no se va a poder ser eficiente en la obra de evangelismo, en la obra de pastorado, en cualquier obra que se haga en la iglesia, no se va a poder hacer eficiente. Se debe de escoger un tiempo a solas con Él. Un tiempo a solas, ¿verdad? No abandonen a sus iglesias, no abandonen su ministerio, no. Pidan por su iglesia, pidan por su ministerio, pero escojan un tiempo a solas. Y en Marcos 6:33 dice, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Cuando nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio en Galilea, predicando, enseñando y obrando en sanidades, hizo muchísimos milagros y echó fuera demonios, pues la gente lo seguía por donde sea. ¿Por qué? Porque la gente estaba necesitada. Mucha gente buscaba alguna sanidad, o querían ver a Jesús lo que Él hacía, pero la gente lo seguía a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues lo seguían a todas partes, con ansias de recibir alguna bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y a Jesús y a sus apóstoles, entonces, no les sirvió de mucho haberse retirado a un lugar desierto, a donde debería de ser un lugar de paz, un lugar desierto, dice nuestros textos, donde no había nadie más supuestamente. Cuando ellos llegaron, ya había muchísima gente, ya había llegado muchísima gente. Entonces, en vez de ir a descansar, pues les esperaba más trabajo, les esperaba más fatiga, pero lo importante es que nuestro Señor Jesucristo iba con ellos. Y el obrero del Señor debe de tener bien en claro que en la viña del Señor siempre va a haber gente necesitada y siempre va a haber gente que pues ocupa alguna oración. ¿Y a quién va a recurrir? Ahorita nuestro Señor Jesucristo está en los cielos, lo sentimos por medio del Espíritu Santo y sabemos que Él está en todos lados. Pero ahí vemos que ahí siguieron a nuestro Señor Jesucristo, a donde nuestro Señor Jesucristo iba a estar. Lo estaban siguiendo a Él. Pero aquí, ahorita la gente recurre a los evangelistas, a los pastores y a los obreros.
y recurren a ellos en busca de ayuda, en busca de alguna solución a sus problemas, en busca de una oración. O sea, el obrero debe de tener eso en cuenta, de que así como buscaban al Señor Jesucristo para recibir alguna bendición de parte de Él, hoy en nuestros días hay mucha gente que recurre a los pastores, a los predicadores y evangelistas, como les digo. ¿Por qué? Porque son representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Son representantes de aquel que vino a buscar lo que se había perdido. Son representantes del Hijo de Dios Todopoderoso. Entonces, como ellos representan a Dios en la tierra, pues los buscan para que ore por ellos, y ¿verdad? No están tomando el lugar del Señor Jesucristo, claro que no. Pero son personas que agradan a Dios y que tratan de hacer su voluntad, y pues Dios los usa de alguna o de otra manera, ¿verdad? No me lo tomen a mal de que el hermano está diciendo que los hermanos están tomando el lugar del Señor Jesucristo, de Dios. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que las personas necesitadas son a los que buscan. ¿Por qué? Porque saben que son personas temerosas de Dios, personas que han dedicado su vida a Dios. No, entonces no me malentienda de que yo esté diciendo que ellos están en lugar del Señor Jesucristo. No, todos somos servidores del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Y porque a veces se malentienden las palabras, ¿verdad? Pero no, yo no en ningún momento quise decir eso, de que toman el lugar del Señor Jesucristo, sino que pues están aquí para ayudar a la gente. Dios los usa de una manera especial y maravillosa. Y Marcos 6:34 dice: salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Dice nuestro Señor Jesucristo, al salir de la barca o de donde iban, miró muchísima gente. Y Él había llevado a sus discípulos a pasar un tiempo a solas, un tiempo de tranquilidad, de paz. Pero dice que miró una gran multitud. Y yo no sé cuál fue la reacción de los discípulos al mirar a muchísima gente. Oye, yo creo que entre ellos empezaron a decir: oye, veníamos a un lugar tranquilo de paz para descansar, y mira toda la gente que está aquí. Yo no sé si se molestaron o empezaron a hablar entre ellos, pero nuestro Señor Jesucristo no. Dice que nuestro Señor Jesucristo, al verlos, sintió compasión de ellos. Nuestro Señor Jesucristo, en vez de responder con disgusto, porque cuando uno quiere ir a descansar y a pasar una tranquilidad, y de repente le están haciendo ruido, o ve uno que no va a poder descansar, se molesta. Nuestro Señor Jesucristo no respondió de esa manera, respondió con amor, respondió con ternura. Dice que tuvo compasión y estuvo dispuesto a renunciar a ese descanso, a esa paz, a esa tranquilidad. Él renunció a eso y recibió a la gente. O sea, él bien hubiera dicho el Señor Jesucristo: no, pues vámonos para otro lado. No, Él se bajó y dice que comenzó a enseñarles muchas cosas, ¿verdad? Y pues tuvo compasión, porque la situación de la gente que los estaba siguiendo, lamentablemente, ¿verdad? Pues eran como ovejas que no tienen pastor, o sea, espiritualmente no estaban bien. Una oveja de pastor es alguien que no tiene quien la proteja, quien la sustente, quien la cuide, quien la condujera por el camino recto. O sea, él miró esas ovejas sin pastor y iban vagando por el mundo, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y la oveja es precisamente el animal más próspero a desviarse sin guía. O sea que
es la que más fácil se pierde si no tiene un guía, y el más torpe para hallar a sí mismo el camino de vuelta si no hay quien la conduzca. O sea, si la oveja, hablando del animal, se empieza a desviar por un camino, ya no sabe cómo regresar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene un guía. Así es su naturaleza. Entonces, nuestro Señor Jesucristo así miró a la gente, como un pastor que no tenía ovejas, que no tenían un guía, no tenían a quién seguir. Y cuando el ser humano, el hombre, no tiene a nadie quien seguir, se pierde. Y lamentablemente, pues para regresar le cuesta trabajo hasta que encuentra el camino, hasta que encuentra al pastor. Y ese pastor es Cristo Jesús. Ese camino es Cristo Jesús. Y solamente Él lo puede guiar y llevar a un lugar seguro. Solamente lo puede proteger, cuidar y saciar el hambre espiritual. Así como nuestro Jesús miró a aquella gente sin pastor, hoy en nuestros días hay mucha gente sin pastor, y entre la multitud que iba había mucha gente quienes sufrían enfermedades, frustraciones, calamidades y muchos otros problemas de la vida. Por eso me gusta como dice que los miró con compasión, ¿verdad? Porque pues para eso se acercaba la gente a nuestro Señor Jesucristo, para resolver algunos problemas temporales. Algunos iban porque querían escucharle, ¿verdad? Y oír sus enseñanzas, pero otros nomás iban para que sus problemas temporales fueran resueltos. Y hemos visto mucha gente, ¿verdad?, cómo llegan a las iglesias más para que sus problemas temporales sean resueltos, y su problema se resuelve, Dios les hace el milagro, los sana de alguna enfermedad, de alguna, o económicamente les ayuda, problemas difíciles, y ya que su problema es resuelto, ya no se les vuelve a mirar. Pero así es el ser humano, ¿verdad? Pero lo importante, nuestro Señor Jesucristo comenzó a enseñarles, y Él sabía que tenían problemas, tenían necesidades, pero lo más importante era de que fueran perdonados y fueran salvos. Ellos necesitaban escuchar palabra de vida eterna, palabras que saciaran su necesidad espiritual. Por eso dice que el texto, que comenzó a enseñarles muchas cosas, porque ellos más que nada ocupaban saciarse espiritualmente. Y como obreros de Jesús debemos de presentar a Cristo como el basto, como lo necesario para todo. O sea, Él llena todo, cualquier necesidad, Él la llena. Con Cristo no hace falta nada. O sea, Cristo suplía la necesidad de estas personas. Como les decía, había muchos enfermos, iban personas que sentían presencia del enemigo, personas que no tenían a veces ni qué comer, o muchísimas personas, pero nuestro Señor Jesucristo era suficiente para aquellas multitudes, y sigue siendo suficiente para las multitudes de hoy en día. Él suple todas las necesidades, para Él nada es imposible. Amén. Y el 35 dice, 6:35 de Marcos dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos, dice el 6, para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Nuestro Señor Jesucristo les predicó un largo sermón, muchas enseñanzas, y les predicó, ¿verdad?, bastante, que duró hasta el atardecer las enseñanzas. Nuestro Señor Jesucristo tomó muy en serio la necesidad de estas personas. Como les decía, la necesidad de escuchar palabra de vida eterna. Por eso nuestro Señor Jesucristo se tomó bastante tiempo, porque había que llenar esa necesidad,
¿verdad? Y hoy en nuestros días no aguantamos 45 minutos sentados escuchando palabra porque ya empezamos a movernos en el asiento, o ya nos cansamos, o ya no prestamos atención al mensaje. Pero esta gente, ¿verdad?, se estuvo ahí hasta el atardecer, o sea, se les hizo tarde por estar escuchando a nuestro maestro, ¿verdad? O sea, ahora, la preocupación de los discípulos, ¿verdad? De que les dicen a nuestro Señor Jesucristo que los despida para que vayan a comprar pan alrededor, pues no había que comer. La preocupación de ellos, de los discípulos, era razonable. O sea, la situación pues no estaba muy buena. Quizás ellos ya habían asimilado un poco la situación, el problema, que no había mucha comida, quizás no había mucho dinero, y maestro, despídelos, ¿verdad? Y humanamente es lo que a nuestro alcance, pues podríamos haber hecho también nosotros, ¿no? Pues no podemos hacer nada más que pues mandarlos a que ellos resuelvan su problema, ¿verdad? Y pues, y como decíamos, era tarde y no había dónde conseguir comida. Y pues era el lugar desierto también, ¿verdad? Habían ido a un lugar desierto, y pues menos para tantas personas. Imagínense, tantas personas. Cuando leemos esta historia, pues eran 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y pues, ¿verdad? Entonces no iba a haber suficiente para ellos. Y como obreros del Señor, así como estos discípulos se vieron ante una situación un poco difícil para ellos, de que pues no supieron qué hacer, nomás a decirle al maestro que despidiera a la gente, ¿verdad? Como obreros nos vamos a encontrar con situaciones difíciles en las que no vamos a, a saber qué hacer. Nos vamos a encontrar con con respuestas pues lógicas, o humanamente, pues, ¿verdad?, nos iríamos por respuestas más fáciles, así como la de los discípulos. La respuesta más fácil era, o la solución más fácil era mandarlos a que ellos se las arreglaran por su cuenta. Era lo más fácil, pero se olvidaron que a poner en fe, se olvidaron que el que iba con ellos era el Señor Jesucristo. Y muchas veces así nos pasa, ¿verdad? Nos enfrentamos con situaciones donde no tenemos lo necesario, o no tenemos cómo solucionar ese problema, sino lo más lógico es hacerlo más fácil, lo humanamente, y nos olvidamos que nuestro Señor Jesucristo es poderoso y Él puede hacer lo que para nosotros es imposible, para Él es imposible. Y nuestro Señor Jesucristo les respondió a ellos y les dijo: dale vosotros de comer. Eso está en Marcos 6:37, dice: dale vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿qué? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Vemos cómo estos hombres en el versículo 36 aconsejan a Jesús que despida a la gente, diciéndoles diciéndole: despídelos. Esa es la solución más fácil que ellos tenían, pero ahora Jesús les cambia la situación. O sea, para ellos la situación ya estaba resuelta, ¿no? Pues que los mande para su casa. Pero nuestro Señor Jesucristo les pone otra situación y les dice, dale vosotros de comer. Les cambió la situación. O sea, creo que los discípulos sintieron un gran peso en sus espaldas. Sintieron, me imagino que hasta sintieron que les cayó un balde de agua fría en las espaldas, ¿verdad? Porque estos hombres aconsejaron a nuestro Señor Jesucristo. Le dieron una solución fácil, pero nuestro Señor Jesucristo no ocupa que nosotros le digamos cómo hacer las cosas.
Él no necesita que nosotros le digamos, haz esto y haz lo otro, no. Él es el que dice cómo hacer las cosas, cuándo hacer las cosas y cómo hacer las cosas. Amén. Por eso es necesario que nos pongamos al servicio verdaderamente de nuestro Señor Jesucristo. Jesús desafió a sus discípulos ante tal situación para resolverla. O sea, como les digo, les cambió la situación, que le dijeron, ¿qué? Que les demos de comer nosotros. 200 denarios, hermanos, no alcanzaba para saciar, yo creo que ni a 100 personas de aquel lugar. Un denario era la paga de un día, imagínense. Yo creo que máximo iban a poder comer unas 200 o 300 personas con esos 200 denarios, pues a la multitud que había, pues no era nada. Nuestro Señor Jesucristo, al mirar la respuesta de estos hombres, diciéndoles, no, pues 200 denarios, pues, bueno, esto no lo dice aquí en Marcos 6:37, pero en los demás evangelios les dice, ¿verdad? Que pues no va a alcanzar, eso no alcanza para nada. Y en el 38 les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ir y verlo y saberlo. ¿Cuántos panes tenéis? Ir y verlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. O sea, la única provisión que había en aquellos lugares era 5 panes y 2 peces. Si 200 denarios no alcanzaba para darle de comer a toda la multitud, ahora estos 5 panes y 2 peces, ni para ellos era suficiente. Era muy poquito lo que había. Entonces, nuestro Señor Jesucristo en el 6:39 les dice, les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Jesús, aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues Él miró Él ya sabía todo. Él ya sabía lo que iba a hacer, ya tenía todo el control. Él tomó el control absoluto de la situación. Los discípulos estaban ya un poco desesperados, no sabían qué hacer y le presentaron la solución más fácil de mandarlos a su casa. Le presentaron la situación que nomás había 200 denarios y 5 panes y 2 pesos. O sea, no le dieron, no hallaban la solución al problema. Pero vemos, ¿verdad?, que estos hombres se olvidaron de poner al Señor Jesucristo en el problema. Ellos miraban el problema, miraban la situación, una multitud de gente hambrienta, 200 denarios, 5 panes y 2 peces, pero se olvidaron de poner al Señor Jesucristo enfrente. Se les olvidó poner al Señor Jesucristo en la situación. Entonces nuestro Señor Jesucristo toma la situación y el control y planeó y organizó todo en un instante. Dice que el orden, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo les dijo, pues manden a que se recuesten la gente, ¿verdad? Y les dio, ¿verdad? Los acostaron de 100 y 50 en 50, ¿verdad? Y así facilitó, ¿verdad? De que se acomodaran en grupos, pues facilitó que se les pudiera dar de comer, de que no hubiera, yo no alcancé o a mí no me dieron, aquel agarró doble, no, o sea, estaban en grupos y por enumerados y así, pues fue más fácil poder distribuir la comida. Por eso fue de que los recostaron en el césped y los esparcieron en grupos, ¿verdad? Y los discípulos, ¿verdad? Cuando hicieron recostar a la gente, ellos todavía no sabían lo que iba a hacer nuestro maestro.
ellos obedecieron a la voz de nuestro Señor Jesucristo y dijeron, bueno, vamos a sentarlos como nuestro maestro manda, y verdad, y así lo hicieron. Y así como nuestro Señor Jesucristo, pues, ordenó en un ratito esta situación, ¿verdad? Pues Dios es un Dios de orden. O sea, Él no, nuestro Señor Jesucristo no nomás multiplicó los panes y dijo, denles de comer. No, o sea, mande los que se recuesten en la hierba verde, pónganlos por grupos separados, o sea, un orden, una organización. Y creo que nosotros no podríamos organizar nada tan fácilmente en un ratito así. Nos cuesta trabajo podernos organizar en un ratito, así como lo hizo nuestro maestro. Nos cuesta. Así para organizar a 20, 30 personas cuesta trabajo. Hermano, usted póngase allá, usted haga esto, usted haga el otro. Y aquel no escuchó o cosas así, andan haciendo otras cosas que no se les dijo. No, nuestro maestro organizó en un ratito y vemos que facilitó el trabajo y se pudo más o menos sacar la cantidad de hombres, sin contar a los niños y a las mujeres, ¿verdad? Pero vemos que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Así que todo lo que hagamos nosotros para la obra tiene que ser ordenada delante de Dios, y debemos de poner todas nuestras actividades, todos nuestros recursos en sus manos, y Él nos guiará, ¿verdad? Para hacer las cosas con eficiencia, ¿verdad? Y el versículo 41 dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. La actitud de nuestro Señor Jesucristo de tomar los panes y los peces y alzar los ojos al cielo para bendecirlos en una oración nos demuestra a nosotros que debemos de poner todos nuestros recursos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que debemos de confiar en Él. Por muy poquito que tengamos, por muy poquito que haya en nuestras manos, nuestro Señor Jesucristo lo va a multiplicar cuando se pone en sus manos para su obra. O sea, no debemos de mirar la situación de que no hay nada, de que no tenemos nada para evangelizar, no tenemos nada para hacer en la obra del Señor, pero si lo ponemos en sus manos, Él lo va a multiplicar. Ha habido muchos testimonios de predicadores, de evangelistas que han salido por fe a llevar las nuevas buenas de salvación, y hermanos dicen, yo salí sin nada, pero Dios me empezó a bendecir. En tal lugar me dieron un sobre, era tal cantidad, pero el Señor me hizo rendir el dinero para todo el viaje. ¿Por qué? Porque ese dinero fue puesto en las manos del Señor, Dios lo multiplicó y ayudó a que aquel evangelista fuera a hacer el trabajo a cual fue enviado, y Dios lo sostuvo con esa poca ofrenda, con ese poco dinero. Dios multiplica. Así que cuando en nuestras iglesias, ¿verdad? Pues se recoja dinero para misiones o para evangelizar, hermanos, que pues, ¿verdad? Hay que dar y esperando, diciendo, Señor, multiplica esto que estoy poniendo en tus manos, multiplícalo para que tu nombre sea esparcido por todo el mundo, para que las buenas nuevas de salvación sean esparcidos para todo el lugar. Porque pues humanamente nosotros no podemos hacerlo, pero Dios sí puede. Amén. Y vemos que los discípulos, ¿verdad? Aquellos hombres que le habían dicho al Señor Jesucristo que los mandara a descansar, pues nuestro Señor Jesucristo los puso a trabajar, los puso a ordenar la gente y los puso a distribuir el pan. Amén. Los puso a distribuir el pan, y estos hombres, como leímos al principio, iban a descansar, pues se encontraron con una gran multitud
y había trabajo que hacer. Pero estos hombres obedecieron la voz del Señor Jesucristo a trabajar, a seguir trabajando. En vez de descansar, también tuvieron que renunciar a su tiempo de descanso, de reposo, para obedecer la voz del Señor Jesucristo. Y por muy cansado que estemos, por muy cansado que esté el predicador, el evangelista, el pastor, pero a veces van a surgir imprevistos, van a surgir emergencias que requieren de nuestra ayuda, que requieren un trabajo extra, y debemos de responder como estos 12 hombres, como estos apóstoles que se pusieron al servicio del Señor Jesucristo. Sí es cierto, a veces se merece un descanso, a veces se merecen que tener paz, tranquilidad, los hombres de Dios, pero a veces surgen situaciones en las cuales deben de sacar más de sus fuerzas, ¿verdad? Pero Dios les ayuda, Dios les da fuerzas y les da ánimos para seguir adelante. Entonces, vemos que el pasaje bíblico, pues como ya lo hemos leído, ya lo han leído en casita, me imagino, o hemos escuchado muchas enseñanzas de cómo el Señor Jesucristo multiplicó estos 5 panes y 2 peces para alimentar a aquellas personas. Amén. Aquellas personas. Y hoy en nuestros días Él puede multiplicar nuestros recursos, nuestro dinero, si lo ponemos en sus manos. Y más si es para esparcir el Evangelio, si es para esparcir las buenas nuevas de salvación. Dios te bendiga.